todavía carnal, pero tenemos una esperanza viva, mis amados, de un día estar cara a cara frente a Él. Esa es mi esperanza, de poder adorarlo, de poder abrazarlo, amado, de poder salir de esta carne, de este cuerpo, mis amados, que nos sujeta a esta tierra. Por eso es tan lindo saber que tenemos ese tesoro, y ese tesoro, mis amados, es Cristo. Tenemos ese tesoro. ¿Saben lo bienaventurado, lo dichosos que somos? El poder decir que tenemos ese tesoro en este vaso de barro, donde su excelencia, mis amados, donde su plenitud tiene que verse en nosotros, sus hijos, sus amados, su pueblo. Y nos preguntamos muchas veces, ¿qué vio en nosotros, amado? ¿Qué vio? Piénselo, medítelo, amado, porque somos tan ligeros. A veces siento que ni siquiera valoramos ese tesoro que tenemos dentro, amado. Y no lo hablo por usted en especial, lo hablo por la iglesia en general, amado. ¿Qué vio en nosotros? Que no tenían muchos, que allá afuera van camino a la muerte, mis amados. ¿Qué vio en mí? ¿Qué de especial tenía yo para que me escogiera y pusiera su tesoro dentro de tantos fuera, amado, que están tan perdidos, que están tan ajenos, que se empeñan en desechar esta gracia, esta salvación, la bendición que tenemos, amado, de saber que hay dentro de nosotros una vida hermosa, una vida preciosa, mis amados, una vida que realmente no merecíamos, ni merecemos aún, amado, que es la vida de Cristo en nosotros, que es ese amor, que es esa gloriosa bendición de podernos llamar sus hijos, de poder decir que somos suyos, amado, que ya no le servimos a este mundo, ya no le servimos al príncipe. Oiga, ya no le servimos al príncipe de este siglo, que antes nos llevaba atado, amado. Las cosas que ahora nos ofenden y nos molestan, de las cosas que hace el mundo, a veces nuestra familia, y que nosotros antes las hacíamos, amado. Hoy, gracias a esa fidelidad y esa misericordia, no las hacemos. Y cuando algo viene a nosotros, mis amados, ya es tiempo que entendamos, amado. Ya es tiempo que su corazón verdaderamente se quebrante, de ver lo dichoso que somos, amado. Que si mañana usted parte, usted va a un lugar seguro. Va a un lugar seguro, mi amado. Ahí lo va a estar esperando Él. Ya no lo va a estar esperando la muerte eterna. Ahí va a estar Él esperándonos con los brazos abiertos para llevarnos, como dijo su palabra, amado, a esas moradas, a esas benditas moradas que se fue a preparar para nosotros. ¿Cómo no vamos a adorar a ese Dios grande? ¿Cómo usted no va a poder levantar sus manos, mis amados? ¿Cómo no va a poder levantar sus manos, dejar el día de trabajo atrás, dejar el cansancio y bendecirle y darle gloria y darle honra? Aleluya. Y dejar que el Espíritu se mueva en usted, mi amado, y ministrarle a Él. Ministrarle a Él como debe ser ministrado Él. No se trata de nosotros, mis amados. Se trata de Él, de ministrarle a Él, de agradecerle a Él, de bendecirle a Él, de decirle que Él es nuestro tesoro y no decírselo, amado, bajo algo que tenga que ser movido por una emoción o por un impulso simplemente, sino con el corazón, mis amados, con el corazón. Porque Él ha sido bueno, ha sido fiel, ha sido paciente. Y nos escogió entre muchos, amado, entre muchos, en una elección bendita. Hoy tú y yo podemos decirle, Abba, Abba,
Abba, Abba, y vamos a ser escuchados. Hoy tú y yo somos los que marcamos diferencia en este mundo para adorarlo como es digno de ser adorado, para entrar en su presencia como debemos entrar, amado, como debemos entrar, amado, despojándonos de carne y sangre, como debemos entrar ante el Rey de Reyes, ante el Supremo. Si Esther tuvo que pedir ayuno para entrar en presencia de un hombre porque no había sido llamada, imagínense, nosotros ahora podemos entrar a la presencia del Altísimo. Ay, todas las veces que deseemos, amado, no necesitamos cita, no necesitamos pedir una cita para estar con Él. Podemos venir y entregarle nuestro corazón, amado, y adorarle, adorarle, adorarle. Adorarle porque Él es digno, adorarle porque Él es bueno, adorarle porque camina con nosotros, adorarle porque con Él nada nos falta, adorarle simplemente por ser quien es, mis amados. Si tan solo nos conformáramos con eso, yo te adoro, yo te bendigo por lo que tú eres, mi Dios, por lo que tú representas, Señor amado. Tan simple como eso, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hemos estado aquí durante toda esta semana prácticamente, Señor amado, recibiendo tanta intrusión, tanto consejo. Todo el bien que tú tienes para nosotros, tu pueblo, Señor amado. Hemos recibido esta semana, Señor amado, un maná, Señor, que ha caído directamente del cielo, Señor, para prepararnos, Señor. Tenemos una meta que alcanzar, Señor. Tenemos un camino que recorrer. Y tú estás con nosotros, Señor, propiciando todo. Todo, Señor amado, la mesa, el banquete, el pan, el agua para beber, Señor amado Dios, lo que vamos a necesitar en este camino, Señor amado, que estamos caminando desde el día que tú nos saliste al encuentro, Señor. Gracias, gracias, Señor. Que la palabra que hoy, Señor amado, voy a ministrar en tu nombre, Señor, produzca lo que tenga que producir, amado Dios. Un cambio, una transformación que puedas ver en nosotros, que puedas ver en tu amada iglesia, en tu pueblo, en los llamados de tu nombre, Señor amado, que puedas ver adoradores en espíritu y en verdad, Señor amado, que el mayor toque de tu presencia se quebranta, porque preparan su espíritu, Señor, preparan su corazón para atender los dichos de tu boca, para entender la revelación de tu palabra, porque queremos llegar un día a donde tú estás, mi amado Jesús. Queremos encontrarnos contigo en las nubes, Señor. Esa es nuestra meta, ese es nuestro fin, Señor amado. Gracias. Te bendigo, te bendigo con toda mi alma, con todo mi corazón, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos ir, mis amados, a la palabra del Señor. Vamos al libro de Filipenses. Aleluya. Y vamos a ir al capítulo 3. Y yo me voy a tomar la osadía, y ya me la tomé desde que el Señor me dio esta palabra, mis amados, como mi hermana Sara cuando comenzó el domingo. Amén. Con el capítulo completo. ¿Ok? Aunque vamos a centrar la palabra simplemente en algunos versos, pero para que tengamos entendimiento, ¿ok? De lo que el Señor tiene en esta noche para nosotros. Amén. Entonces, si usted tiene ahí Filipenses 3, me va levantando su manito. Gloria a Dios, mis amados. Déjeme que aquí yo me preparo también. Gracias, Señor. Todos tenemos Filipenses 3.
Y quiero empezar diciéndole, mis amados, tenemos una meta. ¿Cuántos saben que tenemos una meta a la cual debemos llegar, mis amados? Hay una meta, ¿ok? Créame que tenemos una meta, diga, tenemos una meta, ¿ok? Porque esa es la base, amado, para este mensaje, ¿ok? De saber que tenemos una meta que alcanzar, ¿ok? Y recuerde lo que se nos decía hace muy poquito en esta semana, no somos de los que retroceden. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos guardaron eso, amado? No somos de los que retroceden. Pero vamos a leer la palabra de Dios, amén. Y el título que tiene aquí, amado, lo dice todo, ¿ok? Prosigo al blanco, ¿ok? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, oiga Pablo, el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos, oiga, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y me detengo aquí un segundito, amado, porque yo no voy a abrir todo esto, obviamente, pero para que se entienda cómo empieza Pablo, ¿ok? Pablo empieza escribiendo esto, amado, porque estaba muy molesto, muy enojado, ¿ok? Porque habían unos, amados, y esto como siempre, estos judaizantes, amados, que estaban mandando a todos los que se estaban convirtiendo al Señor, lo estaban mandando a circuncisarse, amado. Y Pablo cuando se enteró y se dio cuenta, por eso decidió escribir esta carta y mire cómo lo llama en el capítulo 2. Mire, guardado de los perros, ni siquiera dice de los falsos maestros, de los falsos profetas, aquí es dura la palabra, guardado de los perros. Guardaos de los malos obreros, oiga, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros no somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo sabía, amado, que ahora la circuncisión a la cual ellos debían pertenecer era la del corazón. Ya lo del Antiguo Testamento había quedado atrás, lo de la ley quedaba atrás. Ahora Pablo estaba enfocado en lo de ahora. Y sabía que Jesús estaba trabajando en circuncisar el corazón del hombre, algo que venía de lo interior, de lo de adentro, no era lo de afuera, no era lo externo, lo que Pablo quería que los que vinieran a Jesús entendieran. La ley por Cristo ya había quedado atrás, ese pacto antiguo, amado, era solamente para el pueblo judío, pero ahora en Cristo Jesús era lo que se preocupaba el Señor, era de lo que estaba dentro, era en lo profundo, circuncisar el corazón del hombre, para que el hombre, amado, tuviera el corazón de Cristo. Eso era lo importante, por eso Pablo aquí estaba molesto. Y voy al verso 4 que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto al celo, oiga, porque mire lo que llevó a Pablo en ese entonces a hacer lo que hacía. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, oiga, irrepresible. Y luego dice en el 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aunque estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, y pare oído aquí, presta atención aquí, amado, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo. Y este todo, amado, es todo, ¿ok? Y lo tengo por basura, por ganar
a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ya no era nada por la ley, ya todo había cambiado. Ahora quiero que diga, todo era por la fe. Todo lo que se inicia en el Nuevo Testamento, amado, era por la fe. Aleluya. Y luego dice el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No cree, oiga, no que lo haya alcanzado ya. Y aquí empiezan los versos que yo voy a estar usando, empezando del 12 hasta el 14, para que prestemos atención. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui tomado, ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y aquí está el verso principal. Prosigo a la meta, diga, prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y esto habla de unidad, amados, de unidad, esto mismo sintamos, porque eso es lo que tenemos que sentir en el espíritu. Y si otra cosa sentís, oiga, esto también os lo revelará Dios, porque Dios no quiere que haya confusión en nosotros, amados. Cuando hay unidad del espíritu, todos pensamos lo mismo, deseamos lo mismo, amamos lo mismo y hacemos lo mismo, porque somos parte de un cuerpo donde Cristo es la cabeza, ¿ok? Dice, pero en aquello, el 16, a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Ahí ves la unidad, sintamos una misma cosa. Hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí nos está diciendo, amados, claro, que nosotros miremos a los que se conducen bien, amados, para seguir el ejemplo de aquellos siervos de buen testimonio, amados, porque es bueno seguir lo que es bueno, ¿ok? Por eso que tenemos que dar bien ejemplo en todos nosotros. Verso 18, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Lo estaba, mire el quebranto que sentía Pablo por esto, amado. Llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será, y por esto yo creo que es lo que más le dolía a esto, amado, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ay, gloria a Dios por los ayunos, mis amados, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, amado, mas nuestra ciudadanía, gloria a Dios. Y de esto se nos hablaba en esta semana. Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, aleluya, al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios y dicen amén, amén? Y yo quiero decirles el tema que a mí me tocó ahora para que entienda la lectura, ¿ok? Mi tema es, amado, déjeme que estoy con eso, aquí está, estaba con la hojita del devocional. Mi tema es la iglesia gloriosa del escudo de la fe que avanza firme, segura, como un ejército poderoso hacia la gran victoria y conquista, levantando el escudo de la fe para alcanzar el premio, el galardón, el objetivo final, que es la glorificación de Cristo. Amén, amado. Así que ya usted sabe mi tema, ¿ok? Y aquí el personaje central, y yo me gozaba porque ayer se nos hablaba de un personaje central en la palabra que se nos dio, que era Pedro, y aquí usted se va a dar cuenta que el personaje central aquí, amado, es el escritor de esta carta,
el apóstol Pablo, mis amados, un tremendo siervo de Dios, digno de imitar, ¿ok? Así que manténgase ahí en Filipenses 3, porque voy a los versos donde está la instrucción, amado, donde vamos a extraer la instrucción para este día. Filipenses 3, 12 al 14, lo repito, y dice Pablo aquí, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también ácido por Cristo Jesús. Hermanos, siempre se identificaba Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y voy, como siempre me encanta ir, amados, a un lenguaje que nos arroje más luz, ¿ok? Y este lenguaje que es el actual tiene como título Hacia la meta. Y escuche cómo dice, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea perfecto. Y sabemos que perfecto habla de maduro. Pero sí puedo decir que sigo adelante, mire, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Cristo. Oiga, para eso, dice esta versión, me encanta. Me salvó Cristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido, mire, amado, he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro, me gustó esta palabra, me concentro en lo que me falta para recorrer. Y en esto tenemos que concentrarnos, amados, porque todavía tenemos que recorrer ese camino, ¿ok? Y dice el verso 14, así que sigo adelante hacia la meta. Oiga, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Amén. Y como les decía al comienzo, mis amados, lo primero que quiero incrustar en sus corazones es que crea firmemente, amado, que tenemos una meta que alcanzar, un objetivo por delante, amado. El camino es hacia la meta. Y amado, y déjeme decirle que mientras estudiaba esto, y este no es un camino, mis amados, ¿ok? Es un camino que no todos están dispuestos a caminar, aunque obviamente todos desean el premio, todos quieren la recompensa, todos quieren el galardón, pero no todos quieren, amado, seguir este camino, ¿ok? Pero la única forma de llegar a la meta, ¿ok? La única forma de llegar a la meta es por un camino. ¿Y por qué no quieren todos andar este camino, mis amados? Se les hace difícil. Muchos empiezan a andar y se quedan en el camino, se salen del camino porque este camino, sabemos por la palabra que es un camino angosto. Y aún la puerta que nos lleva a ese camino es estrecha. Por eso que no todos, amados, aún ni el mundo escoge este camino, porque es un camino de compromisos. Jesucristo lo advirtió, porque Jesucristo todo lo advierte. Jesucristo no nos venía, amado, a contarnos cuentos bonitos para que lo siguiéramos. Él hablaba las cosas como son. Y Él lo advirtió para que supiéramos la verdad. Y no nos engañemos, amado. Ni tampoco otros nos engañen, porque hay tanto engaño afuera para atraerte, para llenar una iglesia. Pero me gustaba Cristo porque era claro. Y vamos ahí a Mateo 7, 13 y 14, la Biblia ahí a mano, amado, así nadie se me duerme. Mateo 7, 13, 14, amén, rapidito, ¿ok? Y voy a empezar a leer, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, oiga, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, amado, pocos. Y esto a mí me impacta cuando uno lee muchas veces esto y no se detiene
pero cuando estás estudiando y el Señor te lleva de entender, amado, que son pocos los que la hallan. Por eso es tan importante mantenerse en el camino, ¿ok? Estas palabras son partes del Sermón del Monte, con las cuales el Señor exhortó y enseñó a todos sus discípulos, aquellos que le seguían, mis amados, y deseaban ser parte del reino, que tenían que estar conscientes de las demandas de su reino, indicando que seguir el camino de Dios, amado, es un camino, y aquí entra la fe, amado, es un camino que requiere fe genuina y entrega total. Vuelvo y se los repito, amado. Requiere fe genuina y una entrega total. Y Pablo, mis amados, desde que fue llamado en aquel encuentro poderoso que tuvo con el Señor, supo, amado, supo en el momento que el camino no sería fácil, pero decidió. Pablo era un hombre decidido, ¿ok? Decidió seguir hacia la meta, hacia el blanco, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, como lo leíamos. Oiga, y para que nada le fuera de estorbo, para llegar a la meta deseada, lo primero que decide, amado, es olvidar. Diga olvidar, olvidar, amado, dejar atrás las cosas del pasado. Todo, y aquí yo lo puse en grande porque eso es lo que quiere el Señor, amado. Todo lo que fuera impedimento, todo lo que fuera de tropiezo, por lo cual dice ahí en el verso 2 y 13, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual por lo cual fui también ácido por Cristo Jesús. Y repito, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y este era Pablo, amado, un hombre que estaba entregado, pero mire lo que dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Y guarde, reserva esto en su corazón, amado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Lo primero que Pablo reconoce aquí, mis amados, es su imperfección. Sabe que no es perfecto como antes lo creía, cuando pensaba que lo sabía todo, que lo había logrado todo, como él mismo declara. Hay en esos versos anteriores, amado, cuando él dijo, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, Pablo decía, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. Pablo tenía todo para él, como antes pensaba, tener ese orgullo, amado, creerse suficiente. Y terminó diciendo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irrepresible. Y esta palabra irrepresible, amado, tiene que ver con integridad, recto, sincero, sin tacha, perfecto o devoto. Mire cómo se consideraba Pablo antes, ¿ok? Pero mire lo que dice, ahora todo esto, oiga, ahora todo esto para Pablo no tenía valor o sentido alguno, aunque para los judíos y quizás para sus padres, para su familia, lo que él había adquirido bajo su conocimiento, amado, bajo esos maestros que tenía él, era lo ideal, lo mejor. Pero todo esto Pablo se da cuenta cuando llega al encuentro con el Señor, amado. Todo esto no tenía valor. No tenía valor para él porque descubrió algo mucho más excelente, verdadero, lo que vino a cambiar su vida por completo, que le hizo darse cuenta cuál era su condición verdadera frente a Dios. Y por eso termina diciendo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y escucha estos versos que se los tengo que repetir, amado, y mientras voy hablando, vaya ministrando, amado. Porque hay cosas que nosotros, amado, que son del pasado, ya tenemos que tenerlo por basura, que ya no son importantes por alcanzar nuestro objetivo, por alcanzar nuestra meta. Y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Esto lo dice en el verso 7 y 8. Pues dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido
todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Pablo determinó, mis amados, decidió dejar atrás el pasado y esforzarse al máximo por alcanzar lo que era realmente verdadero, lo que había cambiado por completo su vida y decide buscar, amados. Y esto se lo imparto a ustedes y a mí me ministraba mucho esta palabra porque esto es lo que yo más deseo. Él quería ser maduro, él quería ser perfecto en lo espiritual y en el propósito, mis amados, y en el plan divino que Dios tenía para él. Y reconoce que aún no ha alcanzado la meta final. Ese momento, amado, de la semejanza total con Cristo. Porque ahí estaba su mente. Él quería ser como su Señor. Él quería parecerse, hablar como su Señor. Y sabía que aún el conocimiento que tenía del Señor era imperfecto, no era perfecto, completo. Entendió que solo esa perfección y esa plenitud la recibiría cuando Cristo lo llevara a su presencia, cuando su cuerpo fuera glorificado y estuviera cara a cara delante del Señor. Yo no sé si usted le puede dar un aplauso al Señor. Porque por eso, eso es lo que quiere Dios en estos tiempos, amados. Lo que deseaba Pablo, lo que anhelaba Pablo. Dios le había revelado a Pablo en Primera de Corintios 13:12, si puede ir conmigo. Mire lo que Dios le había revelado a Pablo, por eso su empeño de proseguir, dejar todo atrás. Primera de Corintios 13:12 se los leo. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo había guardado esta palabra en su corazón. Pablo había asimilado, amado, esto. Sabía que llegaría un momento que ahora no podía verlo tal como él quería verlo, tal como él deseaba verlo. Quizás como lo vieron los discípulos cuando lo tuvieron frente a él, cuando lo pudieron abrazar, cuando lo pudieron mirar a sus ojos, aunque su gloria estaba velada. Pero Pablo deseaba, acuérdese que fue el único discípulo que no tuvo lo que tuvieron los otros 12 discípulos, amados. Por eso Pablo deseaba con todo su corazón esa perfección. Y por eso ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido, mis amados. Significa que aunque nuestro conocimiento actual es limitado e imperfecto, llegará un momento de claridad total donde entenderemos todo cara a cara. Y ese es mi sueño. Y por eso trato de guardarme, mis amados. Por eso lucho y peleo y le digo a Dios que me ayude cara a cara, donde tendremos un conocimiento completo, no limitado, mis amados, una comprensión profunda, mucho más de la que los tuvieron los apóstoles cuando estuvieron con él. Amado, una comprensión profunda de nuestro Señor, donde le conoceremos en la plenitud de su esencia y majestad, donde le veremos lleno de gloria y resplendor. Yo no sé si tú deseas eso, yo no sé si tú estás aquí y estás en el camino para esto, pero es mi anhelo, es mi deseo. Dale un aplauso al Señor y mientras le aplaude, dile: Señor, yo quiero llegar a conocerte, esa plenitud, a esa totalidad. Yo quiero llegar a ser perfecta para poder abrazarte un día, Señor. Y la pregunta, amado, es lógica que se me venía mientras recibía todo esto: ¿cuántos quieren verlo y conocerlo así? Y la única manera, mis amados, es: tenemos que llegar a la meta. Diga, hágalo personal. Tengo que llegar a la meta. Todo lo que Dios nos da, toda la palabra, todo es, amado, con la idea de llegar a la meta. El propósito de Pablo era proseguir a la meta. Por eso uso una metáfora de un atleta, mis amados, como en una carrera para describir, oiga, el esfuerzo activo, óigalo, constante y disciplinado
porque hay que ser disciplinado, necesario para cumplir el propósito de Dios. Y estas son cosas importantes y necesarias para llegar a la meta, el avance. ¿Qué dije yo? El avance, porque este es el tiempo de avanzar, el avance. Pablo estaba decidido a avanzar, dejar atrás los logros pasados y los fracasos, concentrándose, amado, donde tenemos que concentrarnos nosotros, en su crecimiento espiritual, para agradar a quien lo tomó por fiel. A ti te tomó por fiel, a mí me tomó por fiel, amado. Y tenemos que agradarle. Escuchen. Y el esfuerzo de Pablo, mi amado, no era para ganar la salvación, porque ya había sido alcanzado, gloria a Dios, había sido alcanzado por Cristo, y lo que ahora deseaba era vivir para responder a ese llamado, dejando todo otra vez. Todo, porque lo que más me ministraba en esta palabra es tiempo de soltar, de dejar todo lo que le fuera de estorbo y no lo dejara concentrarse en lo que tenía por delante. Deseaba lograr, mis amados, asir, que es tomar, agarrar aquello por lo cual también fue ácido, tomado, agarrado por Cristo. Así, mis amados, es tomar, es agarrar, es sujetar. Y esta palabra me encantó, es aferrar, es prender. En la Biblia sí se refiere también principalmente a tomar, sujetar o agarrar, escuche, con firmeza, tanto física como espiritualmente. Y así quería estar Pablo de Jesús, porque así, oiga, así Jesús lo tomó. Y cuando yo te estoy hablando que lo hizo con Pablo, también lo hizo con nosotros, amados. Lo tomó, lo agarró a lo personal, lo conquistó de manera definitiva y soberana en ese camino a Damasco. Y ahora Pablo también deseaba agarrarse, sujetarse, aferrarse a él y a su plan eterno de redención y salvación para nunca soltarse. ¡Qué bueno, amado! Qué bueno es ver que si Pablo lo deseaba, si Pablo lo logró, créame por la fe que nosotros también lo lograremos. Así como Pablo, amado, tenemos un llamado y es extendernos hacia adelante, olvidándonos, amado, de lo que queda atrás, sea, oiga, sea lo que sea, y esforzarnos para agarrarnos de Cristo, sujetarnos con firmeza a Él y avanzar. Superar el pasado, amado, haya sido bueno o haya sido malo, porque hay algunos que dicen en el pasado, ay, pero antes a mí me iba mejor, antes yo lo pasaba así, amado. Y a veces hay una ingratitud en esto, o si el pasado fue amargo, viven recordando el pasado, amado, la amargura, lo que vivieron, amado. Y tampoco en eso hay gratitud, ¿ok? Por eso aquí hay que avanzar, despojarnos del pasado para seguir firmes hacia adelante. Es tiempo de soltar todas las cargas que impiden, mis amados, nuestro avance. Todo aquello que es, escuche, estorbo, incluyendo, me ministraba el Señor, óigalo. ¿Y cuántas veces nos ha hablado de esto? No es primera vez, amado. Pero la cosa, yo le estoy diciendo hace rato, se va poniendo seria. Dios va a pedir cuenta, ¿ok? Incluyendo toda obra de la carne. ¿Cuántas cosas carnales, amados, nos detienen en nuestro avance? Nos hemos puesto a pensar y a meditar en qué es lo que detiene nuestro crecimiento espiritual, nuestro avance para llegar a esa meta, mis amados. Se ha puesto a meditar. ¿Será desobediencia que todavía ahí está? ¿Será incredulidad que es falta de fe y confianza en Dios, amado? Vamos a ser sinceros. Si no, si amado, si no somos honestos, no, amado, tenemos el peligro de que el enemigo use estas mismas armas contra nosotros para atacarnos. No es simplemente decir levanto el escudo de la fe y ya no, amado. Hay decisiones que tenemos que tomar, hay cosas que tenemos que hacer. Y sobre todo en este tiempo examinarnos qué es lo que me está deteniendo para crecer espiritualmente. ¿Será?
¿Será, amado, la mentira? ¿Que mentimos tan fácilmente para salir del paso? Por favor, preste atención, examínese. ¿Será la rebeldía que todavía está ahí machucando? ¿Será, amado, las contiendas? ¿Serán las enemistades que me vivo pleiteando por ahí? Los pleitos, que es las obras de la carne, lo que dice Gálatas. ¿Será que todavía en mí hay celos, amado? Y si cuando es probado aflora y no me puedo detener. ¿Será que todavía en mí hay envidia? Que no me alegro con el bien de mi hermano, que no lo felicito por algo, por un carro que se compró, por un cambio que hay en su casa. ¿Cuántas veces hemos hablado esto? Y si el Señor lo mueve a hablar, amado, créame. Y esto no es solamente para nosotros, para todo aquel que va a escuchar. Estamos en tiempos serios, amado. ¿Será la falta de perdón sincero? Amado, el Señor me decía, tienen que perdonar sinceramente y olvidar, dejar atrás, diga atrás, hacia atrás, atrás, fuera para allá. Sinceramente, amado, perdonar. ¿Será, mis amados, la falta de compromiso con Dios y su palabra, la oración, el ayuno? No sé. Amado, ¿qué más usted tiene que agregarle a esta lista? Que no le deja avanzar, que no le deja crecer, donde todavía hay, amado, cosas que en cuanto usted es probado, en cuanto Dios le apriete ahí el callito donde está eso, para ver, para que usted vea, y usted sale inmediatamente. El autocontrol que se nos hablaba ayer, que se pierde tan fácilmente, amado. Y créame que yo he sido probada en eso y digo, Señor, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No, yo no quiero ser más rebelde contigo. Yo no quiero yo ya perder mi dominio propio, enojarme, molestarme, Señor. Ayúdame, dame esa paz. Porque yo me cuestiono, amado. Porque yo también estoy en esta carne. Es tiempo de soltar, mis amados, abandonar lo que sabemos, amados, que estáis siendo de impedimento. Recordemos que el camino, a mis amados, hacia la vida eterna es angosto y con muchas piedras. Por lo tanto, caminar con peso lo hace más difícil, mis amados. Por eso un día estamos abajo, un día estamos arriba, un día estamos en gloria, otro día queremos desaparecer, mis amados. Y es notorio, créame. Para avanzar tenemos que quitar todo peso que nos asedia, que nos carga y hace que el andar sea más lento. Amados, más lento y difícil. Hebreos 12:1 lo dice. Por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, oiga, y del pecado que nos asedia y corramos. Pablo tenía una emergencia y corramos con paciencia, mis amados, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la paciencia, amados, es un fruto y es una virtud tan necesaria en esta carrera, porque muchos nos van a sacar de donde nosotros queremos estar, amado. Sea hombre, sea demonio, sea problema, sea enfermedad. Paciencia, diga paciencia. Y mire que llama a correr, ¿no? Camina lentamente, pacientemente, es a correr. Hay urgencia, mis amados, de correr hacia adelante. Pablo tenía una meta específica y era tener un conocimiento más profundo, más excelente, insisto aquí, más maduro y espiritual que lo llevara a conocer íntimamente a su Señor y poder, mire, llegar a ser como Él, incluso en su muerte. Y esto es lo que nadie quiere, amado, llegar ahí, incluso en su muerte. Lo leímos en el verso 10. La meta de Pablo era seguir adelante en su búsqueda de ser como Cristo, su premio. Para Pablo, ¿sabe lo que era el premio realmente? Amado, incluyendo
incluyendo la vida eterna, era Cristo. La meta para Pablo era Cristo, era su premio, su recompensa, el ser semejante a quien, aquel que lo había alcanzado cuando iba derecho a la muerte. Pablo estaba tan agradecido, amado, porque iba derecho a la muerte. Y él creía que estaba haciendo lo correcto. Por eso que cuando el Señor le salió al camino y le habló de la manera que habló, Pablo no volvió a ser jamás el mismo. Vivió toda su vida comprometido con el Cristo, comprometido con el Evangelio, comprometido con la palabra, comprometido, amado, con el Dios de su salvación. Y no lo canjeó por nada ni por nadie. Incluso se hizo inuco. ¿Sabe, amado? Decidió no casarse teniendo derecho a una esposa, teniendo derecho a una familia. Y un momento tuvo que decírselo a aquellos que lo cuestionaban. Él se negó a todo, amado, a todo, para que nada, escuche, nada le fuera estorbo. Nada, amado, nada. Ni mujer, nada, amado. Y eso que Dios constituyó la familia, pero él prefirió negarse a sí mismo, amado. Quedarse con ese aguijón en su carne, con tal de agradar a aquel que lo había llamado y que lo sustentaba, amado. Y escuche esto, el enemigo nunca logró que el pasado y el presente de Pablo lo detuviera. Ese pasado donde conquistó grandes cosas, las cuales tuvo por pérdida y por basura, por alcanzar el conocimiento más excelente que él llamaba, que era Cristo. Tampoco, mis amados, su presente y futuro, donde se le había anunciado. Porque a Job no se le anunció lo que le pasó, déjeme decirle. Pero a Pablo se le anunció, amado, cuánto iba a sufrir por la causa del nombre del Señor. Y si no me cree, después léalo en Hechos 9:16, que yo no tengo el tiempo. Pero él sabía lo que le esperaba, amado. Amado, él lo sabía. Y todo eso que él sabía se cumplió. Conocemos todos los padecimientos que él tuvo por sus cartas, amado, las cuales se escribió, déjeme decirle, la mayoría de ellas preso, amado. Estuvo preso la mayoría, parte de su tiempo, amado. Oiga, pero él prosiguió adelante. Pero nada de esto lo detuvo. Por eso me pregunto, Señor, ¿y a nosotros qué nos detiene? Pero nada de esto lo detuvo, al contrario. Ese pasado le sirvió para no mirar nunca más atrás. Y con ímpetu, mis amados, y coraje, proseguir al blanco. Pablo no se confiaba en lo que podía hacer por Cristo, sino en lo que Cristo podía hacer por él. Por los cuales escribe en esta misma carta, Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, porque no se confiaba en lo que él hiciera, mucho o poco, amado. Él se confiaba en todo lo que Cristo estaba haciendo y hacía por él, en lo que camino a Damasco había hecho por él. Ahí se agarraba, de ahí se tomaba él para seguir adelante, mis amados. Pablo exhorta a nosotros, estaba exhortando a la iglesia a extenderse hacia adelante, donde está el plan y el propósito de Dios, amado, para nuestras vidas, nuestra meta, nuestro destino final, con una fe segura, confiada de que Dios cumplirá su propósito en nosotros, donde nada nos haga retroceder. Esta es la fe, esta es la sustancia, mis amados, de la fe que Dios quiere ver en su iglesia. La misma esperanza de Pablo. Por eso necesitamos, amados, correr esta carrera unidos, amados. La unidad es indispensable y el diablo lo sabe. Y es aquí donde entra el escudo de la fe, el cual tenemos que levantar, mis amados, todos juntos, unidos, para protegernos de todos los ataques, amados. Y así el enemigo no pueda, digan, no pueda intervenir, aleluya, en nuestra carrera de la fe, para que podamos avanzar seguros, amados. Y en nuestro avance me ministraba el Señor. Y esto, amado, es algo
primordial, déjeme decirles, porque de esto no ha hablado mucho el Señor. Y en nuestro avance vayamos conquistando. ¿Y qué es lo que vamos a conquistar? No es terreno. Amado, no vamos a conquistar, amado, cosas materiales, casas, carros, como hoy se dice. No vamos en conquista de templos grandes, amado. No, vamos a conquistar almas para Cristo. Diga, vamos a la conquista, vamos en el avance a conquistar almas para Cristo, rompiendo cadenas, libertando, sanando, amado, porque de eso se trata. No es solamente que nosotros alcancemos la meta. Hay familias que tienen que correr con nosotros. Camina conmigo, hermana. Camina conmigo, esposo. Camina conmigo, abuelo. Camina conmigo hacia la meta. Corramos, amado, juntos con ellos. Que todos ellos también puedan llegar a esa vida eterna, amado. Que todos los que puedan llegar, me decía el Espíritu, puedan llegar. Y sí, amado, mire lo que dice Marcos, y se los recuerdo, Marcos 16, vaya conmigo, 15 al 18. Mire lo que dice Marcos 16, 15 al 18, y les dijo, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda, amado, no le mires color, raza, a toda criatura. El que creyere el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La pregunta, ¿creemos, amado? ¿Creemos a todo esto? Amado, creámoslo. Creamos y velemos por las almas, como también ayer se nos decía. Prediquemos, amado. Y en esto no hay opción. Esto no es, amado, que si usted quiere, este es un mandato. Es un mandato en este avance que nosotros vamos. La fe nos habla, mis amados, de confianza, escuche, de perseverancia, de fuerza, de valentía, de un deseo ferviente de terminar nuestra carrera bajo una victoria gloriosa, como la iglesia gloriosa que Dios nos ha llamado a ser. Por lo tanto, tenemos que seguir, escuche, todas las instrucciones. Diga todas las instrucciones, y especialmente las que en esta semana, comenzando este año, nos está dando Dios, ¿ok? Todas las instrucciones que se nos están dando, amado, por medio de la palabra. Y una de ellas que se nos ha dado todo el tiempo en esta casa, puesto los ojos ¿en quién? Dígalo fuerte, gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor. Él es el autor, amado. Él es el autor y consumador de la fe. Y todo que se la mano en el corazón de mi fe. Él es el autor. Él es el consumador, amado. No es, amado, no es otra cosa. Yo no necesito otra cosa que en mí produzca fe. Nada de este mundo, nada, amado, nada deseo yo. Porque el que produce fe en mí es Cristo. Porque mi fe no depende de las circunstancias. No depende si estoy bien, si estoy mal. Depende de mi amado Cristo Jesús, de mi amado Señor. Mi fe está y mi esperanza está en Él. Porque eso es lo que dice, amado, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, amado. Él es, ¿ok? Pongamos toda nuestra atención en Jesús para alcanzar, amado, primeramente esa meta maravillosa que perseguía Pablo, amado. Su primera meta era ser semejante al Señor, amado. Y ese debe ser nuestro primer deseo, ¿ok? Nuestra primera función, tener su carácter, amado. Ese carácter de Cristo, su amor para amar a todos, amado. Su actitud frente al pecado, a la tentación, como ayer se nos ministró, amado. Usted ayer se nos ministró cómo Jesús fue tentado
en toda su debilidad, en su carne allá en el desierto, pero el enemigo no pudo, amado, no pudo penetrar su carne, no pudo penetrar su corazón. Y nosotros tenemos que ser semejante a Él, amado, en todo, y andar como Él anduvo. Juan lo dijo en primera de Juan 2:6, escuche, el que dice que permanece en Él debe andar como Él. Vuelvo y se los repito, amado. El que dice que permanece en Él debe, no dice procure, trate, inténtelo. Amado, debe andar como Él anduvo. Aleluya. Este es un tiempo crucial donde Dios nos está llamando a poner nuestros ojos en Él y dejar, mis amados, como tanto se nos ha dicho, y esto se va a estar repitiendo quizás todo el año, porque necesitamos estar atentos y dejar las distracciones y poner cuidado con todos los engañadores que han salido por el mundo, como se nos decía el lunes por el apóstol Judas, amado, en esa carta tremenda de advertencia, como también lo dice Pedro en primera de Pedro, amado. Ahí tienen que estar concentrados nuestros ojos, amados, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Centrar nuestra mente, aquí lo tengo, y corazón en el camino que tenemos hacia adelante, sacando los ojos del mundo y poniéndolos en nuestra patria celestial, en nuestro verdadero y eterno hogar, amado. Ya dejemos de pelearnos por cosas de esta tierra, materiales, lo que sea, porque nuestra ciudadanía está aquí en la tierra. La casa grande que deseo tener y no es malo, amado. No, 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 no. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, como los leíamos ahora. Y para todo esto, amado, la fe es indispensable. El escudo de la fe para vencer y que ningún dardo de fuego nos robe nuestra esperanza, amado. Esos dardos que quieren tirar nuestra mente. No podemos dejarnos, amados, levantar firme, sostener firme ese escudo de la fe. Tenemos que esforzarnos en correr esta carrera de manera eficaz para que no nos suceda lo que advierte Pablo. Haber corrido nuestra carrera, oiga, diga en vano. Diga en vano, amado. Esto me causó temor, porque si Dios nos está hablando todas estas cosas, amado, es para que prestemos atención. Haber corrido la carrera en vano, escuche, bajo nuestros propios argumentos, porque para todo tenemos argumentos, bajo nuestras propias excusas, bajo nuestros propios deseos. Por ahí hay una iglesia que dice que corra bajo lo que a ti te gusta, como tú quieras, haz lo que quieras, vístete como quieras, ponte el tatuaje si eso te gusta, haz lo que quieras. No, no, no. Así no es. Esta carrera, amado, no se corre a nuestra manera. Hay intrusiones, ¿ok? No es bajo nuestro deseo, no es bajo nuestra voluntad, es bajo la voluntad santa y perfecta de Dios. Yo no sé si usted puede darle un aplauso. Guardémonos, guardémonos. Primera de Corintios 9, 24 y 27 lo dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¡Corred! Me encanta. ¿Cómo? Y recíbalo por el Espíritu, correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera, dice Pablo, corro, no como a la aventura, aleluya. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mire, lo sujetaba, se negaba, quiere decir, ¿ok? Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire, Pablo dice estas palabras de él, ese siervo amado. Yo decía, uy, Dios mío, ¿y a nosotros qué? ¿Qué nos queda, Señor? Ay, si tanto que nos cuesta, amado. Pablo enfatiza
que al igual que los deportistas sacrifican comodidades por un premio temporal, nosotros, amados, los que hemos creído, debemos esforzarnos, amados, esforzarnos y controlar nuestras vidas para no ser descalificados, manteniendo el enfoque en Cristo. La vida cristiana, amado, oiga, ahí yo encontraba que no es un paseo, no es un paseíto. Vamos, marido, vamos, niños, vamos, amado, sino una carrera que requiere esfuerzo, que dije yo, esfuerzo, amado, y no cualquier esfuerzo, máximo esfuerzo, especialmente en este tiempo que nos queda, máximo esfuerzo y compromiso, óyelo, para obtener el premio que representa la aprobación divina y las recompensas celestiales. Nuestra meta no es simplemente, mis amados, el cielo. Nuestra meta, tal como la del apóstol primeramente, debe ser semejantes al Señor en todo. Y esto tengo que repetirlo de nuevo, que ser semejante a Él en todo. Tenemos que alcanzarlo como Él nos alcanzó un día a nosotros, mis amados, porque después se escucha, después que Cristo salió a nuestro encuentro, ahora nosotros, diga yo tengo que ir al encuentro con Él, porque Él dijo que nos encontraremos con Él en las nubes. En las nubes, ¿cuánto le dan ese aplauso a Dios? Nos encontraremos con Él en las nubes, amado, y estaremos eternamente con Él. Y quiero concluir con estas preguntas que siempre me gusta preguntar para que, amado, sigamos escudriñándonos. Y la primera pregunta es, ¿cuál es nuestra brújula en este caminar? Porque así me lo dijo el Espíritu Santo. ¿Cuál es la brújula que está siguiendo mi pueblo? ¿Cuál es la brújula que está siguiendo mi iglesia? Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu brújula en este caminar? ¿Nuestras propias metas? ¿Esa es tu brújula, tus metas? ¿Nuestros deseos? ¿Nuestros anhelos no cumplidos? ¿El seguir haciendo nuestra voluntad, sabiendo que el final, mis amados, se acerca? ¿Esa es la brújula que tú tienes? ¿O nuestra brújula y meta realmente es Cristo, el Señor, como lo fue para Pablo, amado? Era su brújula, como lo fue para Pablo y para todos, amados, para todos esos hombres de la galería de la fe, para todos los que son de ejemplo en la palabra de Dios para nosotros. Su brújula, su mirada, su todo, amado, era Cristo, su adoración, su pasión, todo su devoción, amado, era Cristo, amado, en Él. Creer en verdad, amado, creyeron en verdad en Él y su promesa. Por eso, ¿cuál es nuestra brújula? Y el apóstol Pablo, escuche, nos invita a imitarlo a Él, cuya única brújula era Jesús, su plan, su propósito, su objetivo, su tesoro, su destino final, su meta. Por eso que en Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y yo digo, amén, ayúdame a ser imitador a mi hermano Pablo y a todos esos hombres poderosos que escribieron con sangre, amado, la palabra con ellos, amado, vivido como hoy yo sé que cada uno de los que estamos trayendo palabra, hemos tenido que vivir primeramente esta palabra que nos ha ministrado, amado, para entender el plan y el propósito de Dios. Escuchen, mis amados. Este es el último llamado, la última oportunidad. Por favor, mis amados, se los ruego en el nombre de Jesús. Aprovechémoslas al máximo. Preparémonos para llegar juntos, unánimes, a la meta y creamos estas benditas palabras del mismo Señor, amado. Esta vez no es Pablo, es el Señor que nos dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo. Qué privilegio, amado, qué honra.
Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Y le dicen, gracias, Señor, gracias, mis amados, gracias. Alabe su nombre, alabe su nombre. Tenemos cosas maravillosas por delante antes de partir y cuando partamos, amado, va a ser mucho mejor. No suelte la meta, no suelte el camino, amado. No se deje vencer por nada de este mundo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Voy a orar un momento por esta palabra que acabo de mandar, amado Señor. Sea, Señor amado, como tú lo has mandado para mis hermanas, para los que lo van a oír. Que entre, Señor amado, el ánimo, el deseo, que se levante la iglesia que está dormida, la iglesia que está apática, la iglesia que está cansada. Que se levanten los pastores que están cansados por tantas pruebas, por tantas cosas. Los hermanos, Señor, que se levanten, que hay que seguir corriendo, que no nos olvidemos que tú llevabas una cruz cargada, lleno de heridas, con una corona de espina en la cabeza. Ibas a una meta, ibas a un destino, a salvar al hombre, a salvarnos, Señor, a salvarme. Y llegaste con ese peso, Señor amado, con todo tu dolor. Tú llegaste, Señor amado. Que así podamos levantarnos, que así pueda levantarse la iglesia, que así pueda levantarse los